Bueno, buenas noches. Yo le dije a Pablo cuando nos conocimos en Buenos Aires, en una muestra de una especie de mercado que hay cada año, que se llama Ventana Sur, donde se puede ver buena parte de la producción latinoamericana del año, que, bueno, si Macri no lo remedia, seguirá existiendo este año también, pero que era una ventana, es una ventana muy interesante para interconectar el cine latinoamericano con los programadores culturales y los distribuidores europeos y del resto del mundo. Yo le dije que tenía un poco la impresión, por lo que me contaba de su película y por lo que ya me habían contado en Montevideo de ella, que era un poco el público objetivo de la película, ¿no? Es decir, yo, como seguramente muchos de ustedes, salí corriendo de Uruguay en un momento determinado y, bueno, como gran parte de los protagonistas de la película, me formé, me crié fuera de Uruguay, aunque tenía 20 años cuando me fui. Y soy en cierta forma hijo de un doble exilio. Mis padres se fueron a Uruguay escapando de Franco y yo me vine a España escapando de la dictadura. Eso nos pasó, creo que desgraciadamente, a muchos, ¿no? Una vez vista la película, y afortunadamente la pudimos programar en Málaga, como comentaba antes Pablo, obviamente sí, yo como tantos otros, pero creo que no es una cosa solo uruguaya, es una cosa en general de cualquier exilado, cualquier hijo de exilados, cualquier hijo de alguien a que en su país, por las razones que sea, ha expulsado, o sea, ha echado, tiene perpetuamente encima esa idea de ese problema de identidad, de dónde es uno, ¿no? Nos pasa a todos un poco como al librero catalán de 100 años de soledad, ¿no? Es decir, cuando estamos en un lado echamos en falta una cosa, cuando estamos en el otro lado echamos a su vez en falta las cosas que hemos perdido. En cierta forma la película de Pablo se vincula con todo un amplio campo de películas latinoamericanas recientes, relativamente recientes, de los últimos 15, 20 años, que es un poco lo que tenía que venir, en cierta forma. Hubo una primera generación de películas de gente que tuvo protagonismo en los años 60, 70 en Latinoamérica, fueron derrotados y reflexionaron sobre esa derrota, pero de alguna manera luego vino la otra generación y se hizo las preguntas que se hace Cecilia, que a mí me parece el personaje más lúcido de todos tus 6 personajes. Bueno, cada uno opta, ¿verdad? Cada uno se siente más cercano o menos a alguno de los personajes. Yo creo que Cecilia es... yo pensaba, hay 5 hombres y una sola mujer, pero bueno, es que Cecilia tiene un protagonismo, por lo menos en discurso, tan aplastantemente fuerte en la película, que bueno, yo siento que hay una cierta compensación por ese lado, aunque porcentualmente ella sea solo la 6ª parte, ¿verdad? Y en parte es la pregunta que se hace, por ejemplo, el edificio de los chilenos, es decir, la película hecha por una hija de militantes del MIR, criada en Cuba, nacida en Cuba o prácticamente llevada a Cuba, niña, que vive en Cuba y que un buen día sus padres, siguiendo la consigna del MIR, se vuelven a Chile a pegar tiros y allá dejan a todos los niños en un edificio con psicólogos de la organización para criarse ahí, ¿no? ¿Perdón? Padres sociales. Padres sociales, exactamente. O en otro registro tal vez más dramático, ¿no? Papá Iván, la reflexión de una chica criada en México que va a buscar las huellas de su padre y se encuentra con que es muy difícil establecer quién fue su padre en medio de todo el proceso. Además, su padre resulta que ni siquiera estaba con su madre, tenía otra compañera cuando muere trágicamente enfrentándose al ejército argentino, como M, la película de Nicolás Prividera, en la cual Nicolás se pregunta quién era mi madre, no sé quién era, la mataron y yo me quedé sin saber nada.
y cómo construí yo mi personalidad a partir de ahí, ¿no? Es decir, el problema de la construcción de la personalidad para la primera generación de hijos de la gente que, en cierta forma, tuvo ese protagonismo político en los años 60-70, era casi inevitable, ¿no? Que los que vienen atrás se pregunten. Yo creo que sí, que es parte de una nueva generación de directores, realizadores. Cito también los Rubios. Los Rubios, sí, por supuesto. Y ahora Allende, mi abuelo Allende, que también revisa el rol o la figura del abuelo, Salvador Allende, pero desde el lado familiar, desde el lado humano y no desde el lado del político, ¿no? Y qué fue lo que dejó en la familia Allende. Entonces eso es lo que me parece que está pasando, como tú dices, y fue algo que me di cuenta. A ver, yo no conocía nada del viaje de los niños y cuando empecé a investigar me di cuenta de que sus papás, había muchos documentales acerca de las luchas y como tú dices, de esa primera generación, y que debería darle voz a estos chicos que habían viajado en este avión, porque era su turno y yo me sentía más identificado también como realizador, era prácticamente gente de mi generación. Aquí está Daniel Yates, que es el papá de Roberto. Roberto tiene mi misma edad, ¿no? Y viajó en el avión. Y que significó mucho para los uruguayos este viaje, pero quería saber qué había significado para los niños, ¿no? Y encontré realmente un abanico de diversos testimonios, y que se daban con diferencia por las diferentes familias que tenían, ¿no? Las historias de vida de cada uno es lo que yo veía era esa diferencia. El viaje para ellos, casi todos me narraban lo mismo, ¿no? Que fue glorioso, que fue increíble, y había pequeñas notas de color en algunos de los relatos o anécdotas puntuales. Pero lo que yo vi o lo encontré lo más rico era las historias que traían desde sus hogares y lo que ellos pensaban o lo que les dejó este viaje a cada uno de ellos. Claro. ¿Con qué criterio elegiste a los 6? Bueno... Porque claro, tenías muchas posibilidades. Sí. Inclusive yo obviamente entrevisté más gente. Y bueno, primero... que ellos fueran realmente extrovertidos y se animaran a hablar, ¿no? Y que quisieran contar esta historia, porque algunos de ellos, algunos de los que entrevisté me dijeron, mirá, yo te aporto información, todo, pero no me interesa participar, y algunos tuve que convencer hasta que accedieron, y los elegí por las diferentes historias de vida que te mencionaba, ¿no? Yo sabía que quería tratar en esta película 3 temas, que era la identidad, el exilio y la familia, y los tres sentía que iban de la mano. Entonces, en base a esos 3 temas fui eligiendo cada uno de ellos, y de las edades también. Me interesaba que hubiera alguien que había viajado con 17 años, porque era más consciente del proceso en el que estaban sus papás, y conscientes del viaje, y que tomó el viaje también como una ayuda a sus papás y tratar de reivindicar la lucha, y alguien que fuera menor, ¿no? Entonces lo elegí por las edades, por las historias de vida y por los lugares que vivían en el mundo, porque me pareció que contar una historia de este tipo yo no podía narrarla desde el Uruguay y tenía que viajar a diferentes lugares con diferentes realidades, idiosincrasias, cultura. Un Tano que en una entrevista previa a la película me dice, yo soy uruguayo, y le costaba hablar en español, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocerlo, a ver, ¿no? Que era Guzmán y que bueno, que yo accedí a él por el teléfono de una tía, que lo llamó por teléfono primero para preguntarle si quería que yo lo contactara, porque ella sabía que él tenía mucho dolor con esta historia, no con el viaje en concreto, sino con la historia de vida de sus papás y con relación a él. Y bueno, al final Guzmán, un día recibí un mail de Guzmán y me dijo, yo soy Guzmán, y está. Claro, que es la aportación más dramática. De sí, que bueno, es como... También es eso, ¿no? Es decir, bueno, yo pensé que cuando empecé a investigar, pensé que todos me iban a hablar súper bien de todo, ¿no? Porque claro, en el Uruguay, cuando uno menciona, hasta hace poco, hasta esta película, cuando uno mencionaba el viaje de los niños del exilio,
dice, qué maravilloso, qué increíble, fue una hazaña, que realmente lo fue, ¿no? O sea, yo no discuto para nada. No, si políticamente creo que nadie lo discute. Para mí es como dice Salvador, yo me paro y le doy un premio a los que se le ocurrió hacerlo y los que lo crearon, porque realmente logró los objetivos que se necesitaban en aquel momento, que era decir, era unir al Uruguay de adentro con el de afuera, y que el Uruguay de adentro se diera cuenta de que había un montón de exiliados afuera que estaban queriendo también volver al país, ¿no? Y que por eso enviaron a sus hijos para que los representaran de alguna forma y dieran el abrazo que no podían dar ellos, ¿no? Pero bueno, cuando empecé a investigar, me encontré con gente que de repente dice, no, yo te aporto esa información pero no quiero aparecer, o mirá, a mí el viaje no me gustó, o creo que no lo debería haber hecho, así como obviamente un montón de gente que me decía que fue el mejor recuerdo que tienen en su vida de algo glorioso y que los ayudó muchísimo para reivindicar un montón de cosas. Entonces estaban todas las historias ahí. Claro, por lo menos un par de testimonios, el chico que vive en Dinamarca y el de Buenos Aires, sí. Para ellos es un momento de gloria. Claro. Eso está claro, ¿no? Y después busqué las historias también que tienen que ver con el tema identitario, como la de Marcos, ¿no? Que él a los 6 años dejó su Mercedes natal, donde iba al campo de su tío y donde tenía sus abuelos que los querían mucho, y ahí sintió un gran quiebre, un desarraigo enorme, y bueno, y hoy lo ves totalmente adaptado a una cultura completamente diferente a la uruguaya, que a veces cuando te pones a hablar con él tiene que buscar la palabra porque no se olvida de cómo decir tal cosa. Entonces me pareció muy interesante todo, y que me pareció mucho más interesante que narrar en concreto el viaje, quién lo había organizado y cómo había sido, y darlo a entender en la película a través de los testimonios de ellos, y dar la información principal o básica, ¿no? Y después que cada espectador que se viera interesado en saber mucho más acerca en concreto, pudiera investigarlo, y hoy por suerte hay un libro que narra en detalle todo, quiénes ayudaron, por qué y cómo fue, ¿no? De todas maneras, hay un momento en la película que en eso es muy inteligente tu opción, ¿no? Es decir, tampoco se trata de abrir el abanico, de contar que ese viaje no fue igual para todo el mundo, pero hay un momento que es el diálogo entre Titita, ¿no? Se llama Titita, sí. Elvira. Elvira y la hija, ¿no? En la cual parece un poco como aquella frase de las memorias de Jean Renoir, que decía el gran director francés, que decía: el drama de la humanidad es que cada uno tiene su punto de vista, y el problema es que casi todos son respetables. Ese es el problema, ¿no? Es decir, claro, porque evidentemente lo que dice Titita es muy cierto. Es decir, nadie en su sano juicio en la época, es decir, ¿por qué se peleaba? Para dejar un futuro mejor a los que vienen. Es decir, era un sacrificio personal. Tal vez no habían aprendido la lección de los viejos bolcheviques. Los viejos bolcheviques no tenían hijos. Vivían en la clandestinidad antes del 17 y no se tenían hijos. Pero estos jugaron a tener hijos. Quiero decir, apostar por el futuro, apostar por una serie de cosas. Y los hijos terminaron pagándola de alguna manera, que es lo que dice Cecilia. Sí, pero un niño de 7 años entiende: este es mi libro, este es mi papá me quiere, mi mamá me quiere, voy al colegio, chao. ¿Qué le vas a contar de Uruguay, no sé qué, tal, un viaje? Los abuelos, gente que no ha visto o que prácticamente no se acuerda, ¿no? Es muy dramático eso, pero ahí los dos, en ese momento las dos tienen razón. Cada una desde su ángulo, pero las dos tienen razón. Yo digo que en ellos iba el deseo, las amarguras, las esperanzas, la lucha, todo lo que pueda sentir el papá, iban a las valijas de los niños, ¿no? Era muy fuerte, inclusive mandar a los niños, ¿no? Y algunos dudaban, ¿no? De qué pasará, porque sabían con lo que pasaba en Uruguay. Pero sí eso salió muy natural, esa entrevista. Yo sabía que Cecilia había hablado muy poco con su mamá sobre el viaje, y bueno, digo, vamos a filmarlos, y
Y lo que hicimos ese día fue ir temprano y les hicimos hacer una torta y ya las empezamos a filmar, que no hay nada de eso. Hay un plano de la torta que está cortada arriba de la mesa, nada más. Pero antes de eso estuvimos como 3 horas haciendo la torta y filmándolos. Entonces, ahí cuando llegamos a ese momento, bueno, después vino el momento de la foto, que se matan de la risa y Entonces cuando llegamos al momento ese de que había que hablar y soltar todo, ya venían con un rollo, ¿no? Claro. Y realmente estábamos estaba yo, estaba el fotógrafo y el sonidista, y como que los 3 nos quedamos así. No volaba una mosca, ¿no? Claro. En la sala. Y es muy sincero, ese es uno de los momentos que más me gusta de la película. Sin duda, Y con la editora decíamos, bueno, tiene 5 minutos. ¿Y qué hacemos? Digo, no se cortan, ya está. Si los 5 minutos rinden así, con tanta espontaneidad e intensidad, y una charla muy amena y respetuosa, como tú dices, ¿no? Van, y bueno. Esa secuencia es la confirmación de lo que yo siempre le digo a mis alumnos de la facultad, que la condición primera del documentalista es la paciencia. Es decir, no hay otra. Es decir, tenés que ser, o sos una persona paciente, o más vale que te dediques a otra cosa. Pero claro, tampoco vas a estar creando las condiciones de una puesta en escena, pero sí ciertas condiciones de diálogo que se pueden... Todo eso que filmaste y nunca vas a usar está ahí, claro. Porque sin eso no tendrías esa secuencia. Si alguien quiere para aprender cómo se hace una torta, tengo todo. No, sí, llegamos ahí y fue muy bueno, sí, realmente. Hay otra cosa que Pablo no va a decir, porque esas cosas no se dicen, pero no solamente es que Tus padres volverán es una de las películas más vistas, uno de los documentales más vistos en los últimos tiempos. Es decir, cuando uno va a Uruguay y habla con la gente de la profesión, todo el mundo se queja de que hay poca frecuentación al cine, que hay problemas bueno, ahora se producen películas. Bueno, cualquier uruguayo de mi edad o incluso un poco menor sabe perfectamente que para cualquiera que no haya vivido en Uruguay en los últimos años es un milagro que exista algo llamado cine uruguayo. Es una cosa completamente marciana, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Pero uno de los problemas del cine uruguayo es cómo vender ese cine. Hablábamos ahora que el Martín Papich, que es el director general, recién renombrado porque había sido y ahora vuelve a ser director general de cine, es su máxima preocupación. Bueno, ¿cómo hago para vender este cine? Porque ahora lo producimos, sí, lo tenemos. ¿Y quién más lo ve, no? Y una de las cosas más sorprendentes de la película es la constancia absoluta, pero además de gota malaya, que han tenido o que están teniendo en la promoción de la película. También no es solamente una de las películas más vistas en Uruguay, es una de las películas más vistas fuera de Uruguay. Es decir, se ha visto en todas partes, ha estado más allá de su calidad, que evidentemente la tiene y por lo tanto ha ido a muchos festivales, pero también cosas como esta, ¿no? Es decir, el llevar la película, ¿no? con constancia militante a todas partes, que yo creo que es una de las maneras también de poder abrir el cine uruguayo al resto del mundo, en un momento que es difícil para cualquier cine, de lo que antes llamábamos cine nacional, ahora no sé muy bien si tenemos que llamar cine globalizado o qué, pero bueno, de los cines que se producen en cada país y que no son producciones del centro del sistema cinematográfico internacional, ¿no? Es decir, a mí me parece que es ejemplar y es muy loable y es muy estimulante lo que están haciendo con la película, ¿no? Bueno, gracias. Sí, es un conflicto que hay ahora en este momento. Primero, como siempre, es el de los fondos, porque somos un país de 3 millones de habitantes nada más, adentro, para que no se enoje nadie. Y nada, la mayoría de las salas de cines están en Montevideo y no hay un apoyo del gobierno para que se creen más salas y se acondicionen esas salas en el interior. Y los fondos son pocos y somos muchos con buenos proyectos y buenas ideas y queremos seguir contando historias. Entonces, por ese lado está eso, y después el tema de la difusión del cine nacional, que las películas le van muy bien afuera, ganan premios importantísimos, y cuando llegan a Uruguay la gente le da la espalda porque dice que son aburridas y bueno, y nada. Y es eso, es que creemos que también es
es algo que se instaló y que hay que borrarlo de la mente de la gente, que son aburridas, porque si yo empiezo a contar películas que se estrenaron en el último año, la verdad, yo no creo que sean nada aburridas, ¿no? Y bueno, pero está, y entonces en el momento de decidir voy a ver El Hombre Araña 20 o Tus Padres Volverán, deciden ir a ver Tus Padres Volverán y después pero sí, es así, y bueno, y se necesita también más apoyo del gobierno para generar una cuota de pantalla, de que se obligue de alguna forma a los exhibidores a pasar tantas películas en Uruguay, no uruguayas, en tales horarios, ¿no? Como sucede en Argentina. Sucedía. Bueno, ya veremos lo que va a suceder en Argentina. Hay otra cosa que se desprende de la película, que no sé si ustedes, me refiero sobre todo a los uruguayos, ¿no? No sé si les llega de la misma manera que me llega a mí, que en la película se desliza, en algún momento de las intervenciones de estas personas, un cierto desdén, más allá del viaje puntual, ¿eh? El viaje puntual es otra historia, que era una acción política y era una acción muy... pero un cierto desdén por... lo dice explícitamente el personaje de Fernando, ¿no? Que es el más desarraigado, de alguna manera, de todos, ¿no? Es decir, bueno... no me dan pelota acá, ¿no? Quiero decir, el exilio, bueno, sí, el exilio es una cosa que fue, que... Bueno, los que están afuera... La vida en Uruguay es la vida en Uruguay, ¿no? Como decía aquel tango de ¿cómo se llama? De Picón, ¿no? Es decir, y éramos todos muchachos rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. Eso es un poco eso, ¿no? Es decir, muchos de los que llevamos muchos años viviendo afuera, tenemos esa sensación cuando llegamos a Uruguay, ¿no? Es decir, nadie te pregunta lo que haces. Nadie. ¿Cómo encontrás el país? ¿Cómo estamos? Y de repente pasamos a otra cosa. Peñarol, no sé qué, tal, el Frente Nacional. Bueno, Nacional los que tienen mal gusto. Perdón, no. Sí. Te provoqué. Claro. Esa es un poco la cuestión. No sé si, por abrir un poco la conversación y que intervengan un poco las personas que tengan ganas de decir algo de la película, ¿no? Por mojar un poco la oreja. Sí. Hola, buenas noches. Yo soy Pablo Speller, secretario general de la OI, y como secretario general de la OI pues quería felicitar la película. Nosotros apoyamos la muestra, la gira internacional de la película, ¿no? Y estoy muy contento de haberla visto. Pero a mí me gustaría hacer un comentario más como exiliado, o como exiliado ahora que estoy aquí, por otros motivos, ¿no? Porque yo creo que son perspectivas. A mí me gustó mucho la película, para empezar, ¿no? No conocía la hazaña esa, como que referente a ella, del viaje de los niños, ¿no? Y me puse para mí fue un momento de mucha reflexión, porque yo salí también muy joven, exiliado, con 20 y pocos años, a México, y estuve 10 años en el exilio. Me casé, tuve hijos, mis hijos son mexicanos, nacieron en México, ¿no? Pero yo creo que viví una experiencia muy distinta de la que tú retratas, ¿no? Puede ser una muestra, no sé si representativa, ¿no?, de los exiliados uruguayos, con los que he convivido mucho en México. Había muchos exiliados uruguayos, argentinos, chilenos y todo. México tiene una tradición que, independe de que sea de derecha o de izquierda del gobierno, siempre recibe muy bien a exiliados y siempre los han recibido, ¿no? Pero la perspectiva que teníamos, yo te diría, a mí me fue muy bien el exilio, al contrario, porque yo no me junté con la gente que vivía el día a día pensando cuándo se regresaba a Brasil. Yo viví México y lo viví muy bien, porque México además es un país que te recibe muy bien y donde te integras muy fácilmente. Aparte de que yo me integré a través de los niños, te voy a decir.
Porque llegamos a México, yo me casé con mi novia brasileña, que fue después, yo tuve que salir antes por razones novias, ya estaba en la cárcel antes, pero yo me integré a través de los niños, todo al contrario, porque mis niños se relacionaban con los vecinos, con los niños de la guardería, y yo me relacionaba con los mexicanos a través de ellos, de los papás de sus amigos, de los vecinos y de la universidad, porque terminé la carrera, me puse a estudiar, me integré. O sea, para mí el regreso fue una sorpresa después de 10 años, porque llegó la amnistía y de repente, después de 10 años me puse la pregunta, ¿y ahora qué? Estoy muy bien en México, tengo que regresar a Brasil o no regreso. Y hice lo que todo el mundo, la mayoría era, pero yo soy un poco outsider en eso, porque la mayoría comían la feijoada, escuchaban el samba, tenían grupos de carnaval cada año, salían a la calle, yo también salía con ellos, me gustaba la cachaza y todo, la caipirinha, todo me encantaba. Lo que no me gustaba era eso de estar, ¿y cuando regresamos? ¿No? Entonces, los niños para mí, hablando ahora del tema, ¿no? que es lo que a mí me tocó mucho, me puse a pensar en mis hijos, o sea, mis hijos cómo reaccionarían estando aquí, por ejemplo, viendo esta película, ¿no? Porque es un tema. Y al mismo tiempo, algo que tú dijiste, o sea, mencionaste un poco en pasado, de que hoy día estamos muy mundializados, independientemente de haber vivido un exilio, ¿no? Como dije, ahora es el buen exilio, ¿no? Puedo regresar a Brasil cuando quiera y estoy en una ciudad estupenda que es Madrid. Toda la gente quiere vivir en Madrid, que es un exilio dorado. Entonces, y el mundo hoy te permite una movilidad tan grande, independientemente de tu condición económica, porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Te mueves, al mismo tiempo que no te mueves. Entonces viene todo el tema de los refugiados, por ejemplo, que es un otro tema completamente distinto, ¿no? Y aparte, algo que ahí se menciona, y creo que ustedes lo mencionaron también, que también nosotros somos productos de un exilio. Yo soy hijo del lado materno y paterno de familias que salieron por algún motivo del exilio. No, mi papá era inmigrante en Brasil. Entonces, lo extranjero y lo tener parte de la familia afuera ya era parte de mi realidad. La familia de mi mamá vino siglos, 2, 3 siglos antes de Portugal, entonces tenía mis raíces en Portugal. O sea que cada vez más no es muy raro que tengamos amigos o parientes, inclusive de relaciones. Mi novia vive al otro lado del océano. Una vez me encontré a una profesora en Macao, en China, y le pregunté, y dijo, no, mi marido vive en Porto Alegre. Macao está en China. Y su marido, le dije, no, esto nunca lo había visto. Con esa distancia, imposible, ¿no? Pero en otras situaciones, entonces me pongo a pensar en el caso de los niños, ¿no? Y lo que mencionaba, ¿cómo se llama? La muchacha. Cecilia, ¿no? Los niños quieren jugar, ir a la escuela y tal, y eso es. Yo veo a mis niños, ahí veo perfectamente a mis hijos, ¿no? E incluso cuando los sacas de un lado a otro, porque después de 8 años en México me tocó el sabático, yo era profesor en la UNAM, y quise ir a un lugar donde pudiera contribuir a algo, porque no podía regresar a Brasil, y me fui a Mozambique, que acababa de acceder a la independencia. Y nos llevamos a los 2 niños. La niña tenía 2 años y el niño tenía 6 años. Y era como si hubieran acabado de llegar a su país. Hablando otro idioma, que claro, el portugués lo hablamos en la casa, pero ahí era otro acento y tal, pero se encontraron y otra vez se integraron a través de los niños exiliados, uruguayos, chilenos, que estaban ahí en Mozambique, y en una semana ya estaban en su país. O sea, esta facilidad que tienen los niños, ¿no? Inclusive cuando regresan, y como vimos con muchos aquí, que se regresan, yo no quiero irme, yo quiero quedarme, aquí está mi abuelo, aquí están mis primos, aquí está mi lengua, ¿no? Entonces, a mí me encantó la película, porque, bueno, ya ven que a mí me tocó mucho, ¿no?
me puse a reflexionar un poco. Pero mi historia no es una historia, digamos, yo soy un exiliado, fui un exiliado, como tantos uruguayos, argentinos, chilenos y otros latinoamericanos que anduvimos en los años 70 por el mundo, como me tocó a mí, ¿no? Entonces, estupenda la película y de verdad te digo, ahora como secretario de la general de la OI, qué bueno que la estamos apoyando. Y ojalá, yo creo que las películas cada vez se ven más, tenemos que acostumbrarnos a que ya no vemos las películas en las salas de cine. Por internet o en fin, por streaming, por Netflix, hay que saber cómo acceder a estas redes, claro, ¿no? Pero yo creo que hay que divulgar lo máximo que se pueda y cuenta con nosotros de la OI para que sigamos en todo Iberoamérica, donde tenemos las oficinas, los proyectos y eso, para divulgar. Y ahí tienes un amigo, un aliado que es Ignacio, que nos recomendó mucho, por eso estamos aquí, no solamente por eso, claro, pero Ignacio es una buena película, vale la pena verla. Ahora sí le pueden decir, bueno, ahora sí nos debes el asado y valió la pena. Y valió la pena. Enhorabuena, fantástica, estupenda. Daniel Sí. Yates quiere hablar. Yo quería decir nada más que sí, se planea ahora una segunda etapa en septiembre, después de recorrer ahora en Europa, para La Habana, México DF, Miami, Orlando, Nueva York, Toronto, Montreal y otras ciudades cerca de Nueva York. Así que hay mucha gente que la pidieron de Paraguay, creo que en junio hay un viaje a Paraguay, y hay mucha gente que quiere verla. Así que muchas gracias por el apoyo y por venir y que despierte tantas preguntas también, ¿no? Es para eso el cine. Parabéns. Daniel. Yo cortito y al pie. Pablo, en primer lugar, quiero felicitarte por el documental. Me parece muy bueno. Me corro con la ventaja de haberlo visto antes en casa con un whisky tranquilo. Y en segundo lugar, darte las gracias, porque el documental me sorprendió. Yo que había estado en toda esta historia, que mis hijos tenía una versión muy parcial de los niños, ¿no? La de mis hijos, que la habían pasado muy bien y algunos otros, y me permitió ver otra dimensión de esa experiencia. Y además me hizo reflexionar. Y yo creo que en el mundo actual, que algo te sorprenda y te haga reflexionar es muy de agradecer. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Y es muy importante tener la palabra de él, porque sí es cierto, Roberto y tu hija se llama Noemí viajaron a Uruguay en aquel entonces, y fue una decisión muy arriesgada y muy importante para todos los papás decidir a ver que los uruguayos necesitaban establecer ese contacto con el Uruguay de alguna forma, y así fue que surgió este viaje. No está ya ahora con nosotros Federico Mañero, que se tuvo que ir, pero que fue quien con otro grupo de uruguayos y un chileno se les ocurrió en un viaje en auto, como cuenta la película, la idea, y todo era por una buena causa realmente. Yo creo que también, y creo que queda claro en la película, cada uno lo vivió de acuerdo a lo que traía consigo de su familia, la preparación que tenía cada niño, y lo importante fue que también despertó muchas cosas en ellos a partir de este viaje, ¿no? Darse cuenta, los más grandes ya sabían a qué venían, a qué iban, lo tenían claro, pero los más chiquitos no sabían ni siquiera, o no podían entender de repente cuál era el rol de sus papás, o qué era el exilio, o saber de que ellos también eran exiliados de alguna forma, y comprendieron, empezaron a comprender, o como me decía Roberto, el hijo de Daniel, a racionalizar con los años posteriores, a ver qué era lo que habían vivido realmente, ¿no? El tema de identidad y todo. Entonces para ellos movió demasiado, muchas cosas que algunos los dejó en silencio, y otros salieron también, continuaron en política y militando como sus papás, y son personas conocidas en Uruguay. Hay otros que no quieren participar y cada uno sabrá por qué quiere ese silencio, ¿no? Inclusive hay personas que en Uruguay hoy en día son empresarios exitosos, hasta relacionados al cine,
o músicos muy exitosos que han tenido bandas exitosas y que no quieren hablar, ¿no? Que quieren mantenerse en silencio. Entonces, ahí va. Hay que ser muy respetable. Sí. Una pregunta, ¿cuántos uruguayos hay, para saber nada más si se animan? Ahí va. Bueno, unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, sí, se deben haber ido algunos otros y si no eran españoles. Bueno, ¿alguien más tiene algo que quiere compartir? ¿Qué tal, Víctor? Yo tengo una hermana que vino con 7 también y es que me parece que lo repite muchas veces, es una edad muy delicada. Y 35 años después de esos 7 años salieron las cosas y le ha provocado muchos problemas. Y un viaje traumático, volver a la Galicia natal y todo eso, ¿no? Y ha salido por otros lados y creo que una de las claves es la mochila que le metían encima a esos niños de 7 años, ¿no? El de 12 lo lleva de otra manera, el de 16 más, pero 7 años, 7, 8 años, un momento muy delicado. Y creo que Mirito, como yo, vino con ya 19, 20, ¿no? Sí, 20. Y hace 16 años hablábamos en Ochagavía, no sé si te acuerdas, hablábamos de que habíamos vuelto a Uruguay como 10 o 15 años después. Sí. Y veníamos con ganas habíamos ya hecho nuestro plan, era, vamos allí, compramos ovejas, tenemos ovejas, vamos unos meses, vemos las ovejas, hacemos vacaciones, pero venimos a trabajar a España, donde nos hemos ya hecho... Yo tuve tierra incluso. Ah, ¿tuviste? Tuve incluso un predio cerca de Santa Lucía, porque íbamos a montar una comuna. Sí, nos íbamos a volver a una comuna. Yo nunca más volví a Uruguay a vivir, jamás. Sí, hice mi carrera aquí, la universidad, después empecé a trabajar de profesor en la universidad, en el periódico, en fin, todo. Y ya está, y nunca más. Pero digamos, lo que cuentan, quiero decir que todos hemos pasado por las etapas que se mencionan en la película. Es decir, ¿cuántos años estuvimos hasta el día que nos dimos cuenta de que algo se había roto ahí, que ya no volvíamos? Es decir, es traumante, es traumatizante esa situación. Es decir, el día que te das cuenta de que te estás enamorando de la ciudad en la que estás viviendo. Eso me pasó a mí con Barcelona. Yo viví 25 años en Barcelona. No es para menos. Barcelona es mucha Barcelona. Y el momento en que estás recorriendo las calles y sientes que esa es tu ciudad también, ahí se rompió algo. Por supuesto que yo voy a Montevideo y para mí Montevideo es mi ciudad, ¿no? Pero bueno, ese es el peaje que pagamos todos. Es decir, no somos de allá, ni somos de aquí, ni somos de ninguna parte. Somos esos lados del caleidoscopio que decía, ¿no? De las aristas, esa especie de gran bola de espejos que nos reflejan de alguna manera y que cada uno es distinto. Titita insiste mucho en recordarle a Cecilia, pero mirá que vos sos vos sola, ¿no? Es decir, nadie más tiene tu experiencia. Bueno, todos los seres humanos podemos pensar que tenemos una experiencia que no es transmisible al resto de los seres humanos. Es decir, tampoco hay por qué pasar por situaciones traumáticas para darse cuenta de eso. Pero, indiscutiblemente, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, el exilio tiene otras cosas. Es decir, yo estoy profundamente agradecido al exilio. Profundamente. Es decir, no hubiera sido quien soy. Yo no hubiera podido desarrollar la carrera que desarrollé aquí en Uruguay. Es decir, ni con la enseñanza gratuita, ni con todo lo que viene, porque no me hubiera podido dedicar como me dedico aquí a lo que me dedico. Eso sin duda alguna. Entonces, por lo tanto, el exilio, claro que tengo que estar agradecido. Y la familia que tengo, que mi mujer no es uruguaya, como nos ha pasado a tanta gente. Quiero decir, es un poco así, ¿no? Por supuesto que el exilio tiene sus lados buenos, pero, insisto, hay peajes que pagar. Y la clave yo creo que está en lo que dice Cecilia. Sí, pero tú decidiste, le dice a su madre. Tú decidiste, yo decidí. Es decir, Cecilia no. Ese es el problema. Es decir, Nicolás Prividera no, el hijo del pelado, el Chao Pelado tampoco. Quiero decir, todos los cineastas que ahora reflexionan sobre lo que hicieron sus padres previamente, en el fondo es porque ellos no decidieron lo que son
o gran parte de las aristas que conforman la identidad, que por otra parte es un tema muy del documental latinoamericano de los últimos años, mucho. Es decir, ¿qué es la identidad? ¿Cómo se forma la identidad? Desde la identidad nacional hasta la identidad individual. Es decir, por supuesto que es un tema no solamente del documental latinoamericano, sino del documental internacional, pero del documental latinoamericano muy específicamente. Es decir, el documental latinoamericano descubre el yo y se tira de cabeza sin ningún problema. Es decir, ¿qué pasa? Pues sí, vamos a hablar, ¿no? Una anécdota cortita. Yo ahora están decidiendo, ya son mayores y deciden, ¿no? Si dónde vivir y todo, y para muchos es hasta un dolor de cabeza hoy en día, ¿no? La anécdota es que Cecilia, yo comencé a filmar con 3 personajes en Montevideo y los otros 3 iban a estar en el exterior. El hijo de Daniel iba a ser uno de esos personajes, pero justo Beto se fue por la crisis a vivir a Chile y ahí se nos complicó todo el calendario de rodaje y le dije, Beto, te la paso en DVD después. Y tenía, Beto es un tipo muy inteligente, psicólogo también y hubiera sido increíble tenerlo. Pero no se pudo Cecilia, Fernando se fue, Cecilia se fue. Y dije, tengo que ir a buscar a Cecilia. Fuimos a filmar a Cecilia. Y cuando estrenamos, la pasamos en Málaga. Después la pasamos en otro momento en Cineteca. Y Cecilia vino justito y la vio por primera vez a la película. Y después charlando me dice, vos loco, me quiero matar. Dice, me vine a vivir a Valencia. Tengo un nene. Y estoy deseando irme a Uruguay. Y siento que este no es mi lugar en el mundo. Me lo dice en la película, ¿no? Y me quiero matar. Y digo, tranqui, Ceci, vos pensá esto. Vos por algo te fuiste, le digo. ¿Está? Pensá por qué te fuiste. Porque yo sabía todo eso, porque se había ido, ¿no? Ella no daba más y no. Y le digo, y también lo otro que te pasa, que me parece que es lo que más te pasa, es que tenés un nene de 7 meses y no se lo has mostrado a tu madre. Digo, a tu madre lo he visto, pero no se lo has mostrado ni a tus amigos, ni al barrio, ni a la gente que te quiere, ni que te vio por años ahí. Y estás muerta de ganas por mostrárselo, ¿no? E ir a recorrer las casas de cada uno y tomar el té y el baby shower que se lo habrán hecho después y todas esas cosas. Anda, sí, tengo que irme, no sé, pero me da miedo irme sola con el bebé. Anda ahora porque cuando tenga 1 año no vas a querer viajar a ningún lado porque te va a caminar por arriba, le digo. Y a los 2 días me manda un mensaje y se compré el pasaje. Y me voy con Biel para allá y fue, y estuvo 1 mes, hizo todo lo que tenía que hacer, se volvió y está feliz de la vida. ¿No? Perdón. Como una buena película americana, que siempre pone los créditos. Sí. Fulanito, por fin, exacto. Se pudo hacer un trasplante de pelo. Bueno, que lo odio eso, odio esas cosas. No, perdón, tú quieres hablar, pero había una señora y después hay otra señora allá y una chica allá y tú. Entonces hacemos así, ti, sí. Lo mío es una pregunta, porque entrevistaste a mucha más gente de la que aquí sale. Entonces, mi curiosidad está muy ligada a los niños que vinieron, que fueron a ver a sus padres en la cárcel. Uh-huh. Eso no se ve. Eso no sale nada y yo me quedé con esa angustia o esa duda. No sé si la gente no quiso hablar o qué pasó, qué edades tenían, pero pienso que es una situación tan diferente de las otras que me quedé con esa falta, ¿no? Bueno, la decisión de no incluir esos testimonios, obviamente hablé con algunos de ellos, conozco, es porque yo quería llevar esta película hacia estos 3 temas, ¿no? Y si yo tocaba ese tema, es un tema muy difícil, muy complejo, que se iba a ir de la película. Y no me parece bien dedicarle un par de minutos en la obra, y creo que principalmente porque se iba a desviar. Y las anécdotas son muy duras, muy difíciles, y creo que una señora cuando la estrenamos en Montevideo me decía, ahora tenés que hacer la de los hijos que fueron. No, digo, no, esa no la voy a hacer, yo creo que le corresponde a otro realizador, porque es muy difícil y muy dura y sí. Había chicos que fueron a visitar a sus padres efectivamente a la cárcel y Daniel Benavides fue a visitar a su papá y su mamá a la cárcel, que es el organizador de todo esto, uno de los organizadores,
Y bueno, y él sabrá también, entonces son historias complejas, complicadas. Manane Rodríguez acaba de terminar una película de ficción sobre las mujeres, sobre la cárcel de mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y quizás ahí haya alguna Sí. historia. Sí. Entonces vamos hacia el fondo. Bueno, nosotras somos Salud y Julia, somos estudiantes de un máster de documental aquí en Madrid y bueno, en primer lugar queríamos felicitarte por el documental que de verdad nos ha ayudado, es un tema que nos interesa bastante y hablo en boca de mi compañera que ella es argentina también, de padres argentinos y ella tenía una experiencia también parecida de estar aquí y allá y ese asunto de la identidad. Y bueno, actualmente nos encontramos con nuestro proyecto de fin de máster, que es un documental sobre mujeres exiliadas latinoamericanas, porque realmente nos ponemos a buscar información y nos damos cuenta de que no hay historias de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué les ha pasado, no? Y cuál es su punto de vista. ¿Vinieron por su propio pie? ¿Vinieron...? Y además, pues relacionar también el exilio de mujeres de países muy diferentes de Latinoamérica con etapas muy diferentes y contextos muy diferentes, ¿no? Esa es nuestra idea. Entonces, en el momento en el que vimos este documental, sin duda tenemos que venir para ver cuál es la situación de Uruguay, ¿no? Porque es un contexto que no conocemos, ¿no? Y bueno, sobre todo te queríamos preguntar, porque estamos en esa etapa de preproducción de encontrar a nuestros testimonios, ¿de qué manera hiciste para que no fueran los testimonios hasta el lado, la vertiente más política, sino a lo personal, a lo humano, que eso es lo que más nos ha gustado de tu documental, lo que pretendemos sacar de... Sí. Fue bueno, eligiéndolos así, adelante. En realidad, cuando estaba haciendo las investigaciones, ves qué es lo que le preocupa, ¿no? Realmente. Tenés que mirar eso. Creo que si le preocupa más hablarte de lo político, ¿no? ¿Por qué llegó ahí por eso? O hablar de propios conflictos que tiene que ver con el exilio concretamente, ¿no? Y también que tengan en cosas que sepan cuestionar también, ¿no? Que sepan pararse en otro lugar y poder tener una visión más amplia de lo que de repente tiene una corriente directamente, ¿no? Yo estos chicos los elegí también porque sentí que unos podían comprender a los otros, ¿no? Cosa que pasó en Uruguay, por ejemplo, que hay algunos chicos que están enojados con la película, ¿no? Y me sorprendió enormemente. Dije, nunca... O sea, pensé que los padres se podían enojar, por ejemplo, ¿no? Algunos que están más metidos en el tema político, y pasó que sus hijos también son los más adultos también, ¿no? No los chicos. Porque sentía que se cuestionaba de alguna forma, alguno de los personajes cuestionaban la lucha política. Y lo que se me ocurre decirte es eso, que yo en realidad estaba buscando, cuando los entrevisté, es que me hablaran también de otra cosa. Yo la historia política la podía contar y la sabía y la podía leer y todo, pero lo que no podía conseguir era la parte humana de los conflictos diarios de cada uno y de eso de perder cosas tan sencillas como los juguetes. Yo a ellos les preguntaba, cuando te fuiste, ¿te llevaste juguetes? No. Y me empezaban a hablar del dolor que tenía de haber dejado la muñeca con la que no sé qué, porque no podían, porque era imposible que se llevaran como hoy, cuando alguien decide emigrar hacia otro país, valijas de cosas. Ahí había que agarrar lo indispensable y el osito y vamos arriba, ¿no? O el vestidito. Una chica me decía que había dejado un vestido que hasta el día de hoy, cuando se acuerda, llora, ¿no? Son cosas que son de las cotidianas, y que no tienen que ver directamente con lo político. Creo que ahí es cuando la película de ustedes va a ser hacia arriba. Porque lo otro, como decía Milito, se ha contado muchas veces y lo podés estudiar y lo podés buscar, pero lo que no vas a encontrar es lo personal, lo íntimo de cada historia de cada una de las personas.
Eso es lo que les puedo recomendar, y que eso fue lo que yo busqué en cada uno de ellos. ¿No? ¿Sí? Está. Ahí había. Señor. Dos preguntitas. ¿Te has documentado en algo concreto, por ejemplo, en soporte novela o soporte ensayo para este trabajo tan redondo que has hecho, en primer lugar? Y en segundo lugar, después de esto, que está tan bien estructurado, ¿has pensado en analizar de forma audiovisual el tema de la complejidad de la identidad con otro tipo de exilio, por ejemplo, voluntarios? No, no lo he pensado directamente, no. No, me han interesado temas que tienen que ver con padres y hijos y eso, pero no lo sí me interesa mucho. Realmente esta película me aportó muchísimo en mi vida, me enseñó mucho, desconocía totalmente lo que es el exilio, lo que vive el exiliado, ¿no? Si bien, como le decía a ella, había estudiado acerca de la dictadura tanto en el liceo como en la universidad y que estaba clarísimo en eso, pero no esas otras cosas, ¿no? Entonces sí, pero no he pensado en eso. Y lo otro que me preguntó, ensayos, no, nada, no sé, no, nada, solamente en el poema de Benedetti, que de hecho no lo conocía y me lo mostró Cecilia un día. Hacemos así porque él está esperando y vamos para él. Gracias. No, yo te quería felicitar porque me ha pasado lo que algunos de los personajes, me han saltado las lágrimas, no sé cómo lo haces, o no sé si hay una técnica para emocionar, pero me ha emocionado en algún momento. Pero me quiero centrar en Guzmán, que él achaca sus problemas de fertilidad a ese viaje. Sí. Y sin embargo, tiene esa lotería, esos dos niños tan maravillosos, que él ahora mismo se puede decir que está en el cielo, que es muy feliz, pero cuando habla de estos temas se le nota mucho odio. Sí, bueno. Y no sé hasta qué punto es verdad que bueno. tuviera esos problemas. Eso es algo que, claro, sí, eso es algo que él me dijo. Claro. Y por lo tanto, bueno, si él lo cree así, yo no sé si es verdad. Algunos he preguntado y algunos me dicen que sí, que si vos tenés pasás muy malos momentos podés hacer eso, y otros me dicen nah, o sea, no, se debe a otra cosa. Pero lo de Guzmán viene de otro lado, no viene tanto del viaje. No. ¿Cuánto del momento en que el padre claro. Claro, creo que es mucho más traumático. El conflicto, ¿no? Del trauma de él viene por la relación con su padre. Va más que nada con su padre, ¿no? No por el viaje, ¿no? Inclusive lo primero que dice Guzmán en la película, cuando me dijeron que iba a viajar a Uruguay, me gustó mucho. ¿No? Él lo primero que dice es eso. Luego interpreta una foto de esa época, ¿no? Dice, estoy bien, pero estoy mal. Sí, bueno, porque él traslada esos dolores a esa foto porque cuando él regresa, porque le había entusiasmado el viaje, regresa a la casa de su abuela, se da cuenta de que la relación no era la misma, que habían pasado muchos años y que se había quebrado algo, y que él esperaba encontrar lo que había dejado tal cual. Entonces ese es el conflicto de él, y que ya avanzaron, la abuela estaba más vieja y los tíos en otra cosa. Pero es que todos cuando volvemos queremos eso. Yo tengo una manía, no sé si a ustedes les pasa. Odio las palabras nuevas que utilizan los uruguayos. Las odio. No solamente las odio, estoy diciendo, pero ¿qué pasa? Tampoco voy a decir que se use la palabra dragonear ni cosas por el estilo, porque yo ya era viejo cuando yo era un niño. En el zaguán. Pero le preguntás, ¿ustedes se acuerdan lo que son los grafiones? No. Y de repente te dicen, es un plancha. ¿Es un qué? Sí, un plancha. Entonces yo odio eso y me dedico a recopilar esas palabras, tanto las que se dejaron de usar como las que se usan ahora. Sí, pero en el fondo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que yo quiero volver al imposible. Es decir, Montevideo no existe. Eso lo descubrió Nabokov, que era otro tipo de exilado, pero que era un exilado al fin y al cabo. Lo descubrió mucho tiempo y lo dejó escrito maravillosamente. Es decir, Rusia no existe más. Es decir, la Rusia blanca que él abandonó como hijo de aristócratas, ¿no? Se acabó.
Pero es que se acabó de la misma manera que se acabó cuando yo vuelvo a Barcelona, que vuelvo con cierta frecuencia. Odio también encontrarme con un montón de cosas que ya no son mi Barcelona. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Es un poco... es la condición de vivir en otro lado. Es la mochila... Yo hace poco leí una noticia científica que me llenó de pasmo. Esa especie de prueba de ADN que hicieron en Cornualles, donde llegaron a dictaminar hasta 10.000 años de gente que estaban ahí. Quiero decir que comparando ADN antiguo con ADN de ahora, gente que no se ha movido en 10.000 años del mismo lugar. Es decir, generaciones y generaciones. Digo, no sé, de repente es que tienen mucha suerte. Y el mundo sigue siendo para ellos tan ordenado como fue siempre. El mío no es así. Y creo que el mundo de nadie que haya dejado su país es así. Yo tenía un amigo que decía cada vez que, uruguayo también, cada vez que salía algo nuevo aquí en España, decía, sí, está buenísimo, pero Uruguay no lo toque. Sí, claro. Cuando volvía quería que su Montevideo fuera... Claro, sí, pero no. Sí, pero no. La señora cónsul iba a decir. Como no, apenas una cosa muy breve. Primero que me llamó la atención el documental, pero sobre todo la persona en su director, que es una persona tan joven como tú, se haya interesado en transmitir una experiencia en una época donde tú tenías no existías. Y supiste sacar de cada historia el corazón de cada historia, lo transmitís muy bien. Es un documental testimonial que narra experiencias muy personales y en realidad mis felicitaciones porque se ve en las historias que cuentan cada uno han vivido en ese momento, sobre todo el diálogo con la madre y la hija tan fuerte que es un poco el centro de la película, ¿no? Y realmente es un documental que me llegó muchísimo. Acá se hablaba de diferentes exilios, sí, hay muchos exilios. Los diplomáticos sufrimos un exilio todo el tiempo, cuando salimos por 5 años a diferentes países, pero sobre todo nos hace reflexionar mucho porque los hijos de los diplomáticos que no optaron por el exilio también hacen muchos cuestionamientos y reflexiones que se ve en la película. Yo además soy bisnieta de una persona que yo viví su exilio a través de cartas muy amarillas que están hoy, que emigró de las Islas Canarias en 1890 a Uruguay por un motivo completamente diferente a este exilio que nosotros contamos. Pero hay exilios voluntarios, exilios por guerras, exilios por hambre, y todos lo conocemos en España, las diferentes etapas del exilio. Así que, en principio, más que nada te felicito por el desafío que has realizado con este documental en un momento donde el tema está más candente que nunca. Y además, el reflejo de ese exilio en los niños, que es la preocupación de todos los diplomáticos del mundo, porque hemos estado hablando, que son nuestros hijos cuando se van formando, que tienen ciertos traumas. Yo estoy pensando hoy en cuando uno enciende el televisor y ve lo que está pasando, el drama que está pasando en este momento del mundo, que la comunidad internacional hoy no es capaz de buscar una salida razonable o normal. Entonces esta película llega en un momento muy especial para los protagonistas y para todo el pueblo, y yo creo que va a llegar a nivel internacional, así que todo el éxito y felicitaciones. Muchas gracias. Daniel, sí, ¿nos vas a invitar a comer un asado todos? Cuando quieras. Está. Desenfunda rápido el hombre, cuando quiera. Sí. Muchas gracias. Sí, adelante. Vayan, tranquilos, gracias. Hasta luego. Yo soy hijo de presos políticos y me hubiera gustado que mis padres volvieran. Yo vivía en Rivera y mi abuelo me dibujaba la visita al penal de mi padre en Libertad y de mi madre en Gutiérrez con vamos a ver a Peñarol a Montevideo.
y nos íbamos en tren desde Rivera, eran 500 y pocos kilómetros, Todavía había pero tren, tardábamos sí. 12 horas para llegar a Montevideo. Nos esperaba el tío Bocha, el Bocha Benavides, en la estación, y nos llevaba a la casa en la calle Garibaldi, y después íbamos al penal a ver a mi madre, íbamos en el trolley aquel en el 4, en aquel colgado, y a Libertad tocaba ir más. Mi padre se murió en la cárcel en el 79, mi madre salió en el 85 con la amnistía, siendo una maestra comunista, y a mí me tocó estar esperando a los niños en AEU. Nosotros teníamos un círculo de la Juventud Comunista, que estábamos militando clandestinamente en AEU, y nos tocó salir. El primer acto de salida, digamos, legal fue hacer la seguridad. Por ahí vi a muchos amigos, a muchísimos amigos, hacer la seguridad de esos niños cuando llegaron. Entonces, no pude parar de llorar. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos, Daniel. Más.